futuro de esta nación. Bueno, hemos aceptado al Señor en nuestro corazón, estamos viviendo una vida con Él, que Él nos acompaña, vamos tomados de su mano, siempre le pedimos eso en nuestras oraciones, en nuestros devocionales, en todo. También sabemos que nosotros podemos colocar nuestros sueños, podemos colocar nuestras metas, podemos colocar nuestros planes en las manos del Señor, para que Él trabaje y conforme a su voluntad los cumpla. Hay un pequeño detalle en todo esto. Si bien nosotros somos cubiertos por el Señor, si bien el Señor está con nosotros, pero nosotros no estamos aislados del mundo, estamos en medio de Él. Y sabemos que hay circunstancias externas que nos pueden afectar, que pueden afectar nuestros sueños, que pueden afectar nuestros planes, nuestras metas. También, obviamente, a veces nosotros nos equivocamos, a veces nosotros cometemos pecado y no nos arrepentimos a tiempo, a veces tomamos malas decisiones y eso obviamente pues afecta pues la ejecución, el conseguir nuestros sueños y todo lo demás. Y obviamente pues eso trae cosas no tan buenas en nuestras vidas. Pero algunas veces nos hemos dado cuenta que el tiempo pasa, sentimos que nuestros sueños están tardando demasiado, nuestras metas tardan mucho, nos sentimos estancados, sentimos que no tenemos como que ningún tipo de rumbo, de destino. Buscamos al Señor, buscamos su palabra, nos arrepentimos, hacemos todo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos, lo intentamos, los esforzamos, pero vemos que la vida pasa, los años pasan, nuestros sueños no se cumplen, nuestras metas no las vemos, como que llega un momento en que vemos que nada de lo que nosotros anhelamos se cumple y es cuando empieza a atacarnos la duda, la incredulidad, la falta de fe, nuestros corazones se secan, seguimos adorando al Señor, seguimos sirviéndole, pero ya quizás no con la misma motivación con la que nosotros contábamos. Llega el momento en que nos resignamos y decimos, bueno, lo que yo quería no es voluntad del Señor, está bien, lo entiendo, y seguimos avanzando. Sí, hay cosas que el Señor quizás no quiere para nuestras vidas y el Señor cambia los planes. Yo lo he experimentado, yo sé que usted los ha experimentado. Pero hay muchas cosas que Dios sí quiere dárnoslas, sí quiere que nosotros las tengamos. Pero cuando nosotros observamos que el tiempo pasa y pasa, pensamos que todo eso ya se perdió, no va a llegar, o quizás teníamos algo y por alguna otra razón se perdió, vemos que ya no va a volver. También a veces sentimos que el tren ya pasó, o que había la oportunidad, solo llegaba una vez y golpeaba la puerta y como nosotros no estuvimos atentos o no escuchamos, se pasó todo. En pocas palabras, como quien dice, ya el tren ya se pasó, no hay nada que hacer. Si estás en ese grupo de personas que piensan eso, que la oportunidad perdida ya no va a volver, que el sueño que no se cumple no se va a cumplir, o que el tren ya pasó, les puedo decir que eso es totalmente falso y que el Señor quiere y anhela que que esos sueños que vos tienes sean hechos realidad. Él lo que quiere hacer con tu vida es restaurarte. Él lo que Él quiere es que vos vuelvas a soñar, que vos vuelvas a tener esas aspiraciones que quizás hayas dejado de un lado por alguno u otro motivo.
Para esta mañana, para esta predicación, buscando y pidiendo guía al Señor, Él me llevó a hablar de un profeta conocido por todos, llamado Joel. Y yo quiero que ustedes me acompañen en esta mañana a leer Joel capítulo 2, versículo 25. En la pantalla lo van a mostrar. Okay. Joel 2:25 dice: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Joel tiene algo en particular. Por lo general, cuando nosotros leemos a los profetas en la Biblia, siempre de alguna u otra manera se nos indica el tiempo en que ellos ejercieron su ministerio, bajo qué reinado, si estaban en Israel, si estaban en el reino de Judá, si estaban cerca del tiempo del cautiverio, si estaban en medio del cautiverio, o en el caso de Daniel, que Daniel justo estaba en la corte de Babilonia y después en la corte persa. Pero en el caso de Joel, Joel nunca menciona en qué momento de la historia vivió. Sí dice de quién es hijo, pero él nunca dice dónde vivió, en qué momento vivió. Algunos estudiosos pensaban que Joel vivió en la época en que Israel, el pueblo de Israel estaba en vísperas de ser restituido, de volver a la tierra prometida luego del cautiverio de Babilonia. Pero también hay otros estudiosos que comentan que Joel vivió más o menos en el año 835 antes de Cristo. Y si nosotros averiguamos bien esa fecha que correspondería, se puede decir que Joel vivió en el reino de Judá, ¿sí? Y en ese entonces, en el reino de Judá, tenía un periodo de disturbios y de transición. ¿Por qué? Durante ese año gobernaba una reina, la reina Atalía, que en realidad ella usurpó el trono, se lo usurpó, aprovechando que el hijo, que era el rey Ocosías, había fallecido en batalla. La reina Atalía aprovechó, usurpó el trono para asegurarse su permanencia en la corona, mandó a ejecutar a los hijos a todos los descendientes de su hijo. Lo logró, excepto porque Joás estaba escondido en el templo. Fue un tiempo muy duro para Judá. Obviamente Atalía, por su ascendencia del lado de los reyes de Israel, obviamente no tenía las mejores costumbres en cuanto a seguir los mandamientos del Señor. Entonces el reino de Judá pues estaba en problemas. Obviamente Joiada logró derrocarla y colocar a Joás, a este hijo que había sobrevivido del rey Ocosías, lo logró colocar en el trono y empezó el momento de restauración de todo. Obviamente el Señor no se iba a quedar de brazos cruzados, era de esperarse que nuestro Dios actuara. Si nosotros revisamos el capítulo primero de Joel, vemos lo que el Señor envió como castigo por las malas acciones del reino de Judá. Envió un ejército, pero esta vez no fue un ejército de soldados extranjeros, sino envió una plaga de insectos, la famosa oruga, que después se convirtió en el saltón, después se convirtió en el revoltón y por último se convirtió en la langosta. Sabemos que estos insectos son una plaga muy dañina. Las orugas se consumían las frutas, pero si lo que no podía consumir la oruga, después la oruga hacía metamorfosis y se convertía en saltón. El saltón se seguía comiendo más productos.
lo que no podía comer saltón, después ocurría otra metamorfosis, se volvía revoltón y así hasta llegar a la langosta, y la langosta prácticamente arrasaba con todo. Obviamente el pueblo vio pues la ruina, vio la pobreza, vio el hambre. Inclusive comentaban que tanta era la escasez que no se podía llevar ofrendas, no se podía llevar ofrendas al Señor porque no había de dónde, ¿sí? Y aquí nosotros podemos ver que el pueblo, la gente, el pueblo de Judá, pues prácticamente vio todos sus años de esfuerzo, proyectos y metas arrasados por una simple plaga. Y si bien ellos estaban empezando un tiempo de restauración a través del rey Joás y a través del sumo sacerdote Joiada, que le enseñaba a Joás a seguir los caminos del Señor, vemos que la restauración empieza primero a nivel espiritual, ¿sí? Pero se podría ver que el pueblo de Judá, las personas, sentían como todo lo que habían trabajado, todo el esfuerzo que habían llevado a cabo, había sido arrasado. Tanto las personas malas, las que siguieron así los malos ejemplos del gobierno, como también personas buenas, porque ustedes saben que en estos tiempos habrá habido personas que a pesar de lo que veían siguieron al Señor de todo corazón, mas sin embargo pues también vieron todo esto, vieron la pérdida, vieron que no iban a poder recuperarse. Y lo más seguro es que se hayan resignado. Está bien, lo perdimos todo, nos estamos restaurando. Sí, podemos volver a cultivar porque la plaga ya fue extinta, pero apenas tendremos como para sobrevivir lo que nos queda en nuestra vida y ya pues morirnos. Pero ustedes saben que los pensamientos de nuestro Señor no son nuestros pensamientos, son mucho mejores. Yo quiero que vamos otra vez a Joel 2:25, pero ahora vamos a agregarle el versículo 26. ¿Qué dice la palabra? Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. El primer paso para la restauración que pidió el Señor era volverse de todo corazón a Él. Si leemos el capítulo primero de Joel y principios del capítulo segundo, vemos que se convocaba a los sacerdotes a ayuno, oración, se convocaba a asamblea para pedir perdón al Señor, pues por todos los males que se habían provocado, y el Señor empezó a actuar. Y algo muy bonito que nosotros podemos ver es cuando dice, y os restituiré los años. Los años. Acá vemos que el Señor, el tiempo, el Señor lo maneja con un concepto muy diferente a nosotros como personas. Cuando nosotros sentimos la mano del Señor, la restitución por parte del Señor, pensamos que ya quizás ya hemos pasado mucho tiempo, muchos años, y eso no lo vamos a ver. Y yo les puedo asegurar que eso es totalmente falso. El Señor cuando te dice, voy a restituir lo que perdiste, no es solamente lo que perdiste en este año, sino te va a restituir lo que vos perdiste en años anteriores. Es algo que nosotros quizás nos cuesta un poco entender, pero en Él nada es imposible. Hasta tal punto que dice, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios,
el cual hizo maravillas con vosotros. Promesa de abundancia, promesa de sobreabundancia. Y acá también se ve lo que la gente va a experimentar, va a sentir, va a empezar a alabar el nombre de Dios. Vamos a empezar a buscarlo más, a alabarlo más. ¿Pero por qué? Porque el Señor pone ese sentimiento en nosotros. Y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Nosotros habremos experimentado momentos de angustia, de falta de fe, pero cuando nos volvemos al Señor, el Señor es misericordioso con nosotros. Permite que nosotros recuperemos todo lo que hemos perdido y nos va a dar algo más. El Señor no solamente va a reparar lo que está roto, sino que va a hacer cosas nuevas, mejores, más fuertes de lo que eran antes. Inclusive, hay una gran promesa después de estos versículos que les acabé de leer, que dicen que el Espíritu de Dios será derramado en el corazón de las personas. Y esa promesa la podemos ver cumplida en estos momentos, hoy en día, porque ahora es el Señor el que está en nuestros corazones. Los jóvenes tendrán visiones y las personas ancianas tendrán sueños. Las personas, quizás aquí hayan personas que ya tengan sus años, van a decir, bueno, pero ya para qué, ya tengo mis años y bueno, lo que el Señor quiera, pero no, el Señor te va a sorprender. Vas a seguir soñando. Todo lo que vos quizás no viviste, lo vas a vivir. Los jóvenes, aprovechen este momento para que tengan visiones grandes, fuertes en su vida. El Señor está con ustedes. Si ustedes se sintieron que estaban perdidos por algo, encomiéndense al Señor, vuélvanse de todo corazón a Él. Y todo lo que ustedes tenían dormido, lo tenían almacenado, vuélvanlo a colocar en la mesa y vuélvanlo a pedir al Señor. El Señor los va a sorprender, quizás no sea lo mismo que con lo que ustedes hayan escrito en ese plan, pero el Señor tiene cosas más grandes y más poderosas. Y también, como yo les decía, el Señor maneja los tiempos a su manera. No importa tu edad, solo mantenerte firme a Él. Y en cuanto a edades, nosotros podemos ver un claro ejemplo en la palabra. ¿Se acuerdan de Job? Miren ese ejemplo. Una persona que ya estaba venida en años, una persona próspera, seguía al Señor de todo corazón, pero fue sometido a prueba. Ya saben cuál es la historia, que en un día perdió a sus hijos, perdió sus propiedades y para colmo fue enfermo con llagas en la piel. Lindo panorama. Y para colmo, la esposa, en lugar de consolarlo, lo molestaba. Y fuera de eso, llegaban los amigos para tratar de darle consejo. Pero ese consejo no era el mejor consejo que digamos. A pesar de todo eso, Job se mantuvo fiel al Señor. Siguió en sus caminos, quizás en esa situación tan dura. Pero saben que al final Job le pidió perdón al Señor, pero porque no lo había conocido realmente. Y Dios lo recompensó en gran manera. Primero, el Señor a los amigos, el Señor los reprendió y le dijeron que fueran a donde Job para que Job los bendijera, para que Job orara por ellos, primero. Segundo, toda la prosperidad de Job fue restituida a él. No solamente la prosperidad, sino que el doble de lo que tenía le llegó, el doble. Job volvió a tener familia, tuvo 3 hijas. El Señor le permitió vivir muchos años más. Entonces vemos cómo el Señor hace las cosas. Los tiempos del Señor son totalmente distintos, son totalmente diferentes, incomprendidos. Pero fíjense, Job ya era anciano, tenía todo, lo perdió todo, fue fiel al Señor, el Señor lo levantó, lo restauró y fue ejemplo.
vivió una vida en sobreabundancia, vivió muchos años para poder disfrutar lo que el Señor le regaló. Algo totalmente increíble. ¿Sí? Sabemos que algo también muy bonito respecto al libro de Joel es que lo que nosotros vemos aplicado, escrito en este libro, no solamente se aplica al pueblo de Judá, se aplica a vos, se aplica a mi vida, a mi familia, a todos. Y ustedes saben que como buen profeta, todo esto respecto a la restauración de todo lo perdido, nosotros ya lo vemos en nuestros días. ¿A través de quién? La restauración a través de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nosotros vemos aplicado en el libro de Joel, nosotros lo estamos experimentando en estos tiempos. ¿Sí? Estábamos separados del Señor debido a nuestros pecados. Pero ustedes saben que el Señor en su gran amor envió a su Hijo Jesucristo para restaurar lo que estaba roto. Que estaba roto la relación con Él, la relación con el Señor. Si nosotros vemos Romanos 5:10, dice esto: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Acá vemos una gran verdad. La restauración que ofrece Jesucristo no solo se limita a reparar lo que el pecado ha destruido, es una renovación completa, que si bien el área espiritual es lo más importante, cuando aceptamos al Señor en nuestros corazones, obtenemos la salvación de nuestra alma. Pero la restauración por medio de Jesucristo abarca todas las áreas de nuestra vida, porque el Señor se preocupa de todas ellas. Él no va a descansar hasta que vea en ti toda la obra completada. Así que no te sientas mal, no te sientas triste, no permitas esos pensamientos que te dicen que las cosas no van a llegar. Las cosas llegan en el momento indicado. Si nosotros leemos el Salmo 23, versículo 3, dice lo siguiente: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Esta es la prueba fehaciente por la cual el Señor no solamente va a restaurar tu relación con Él, sino que te va a restaurar en todas las áreas de tu vida. Cuando te dice guía, cuando te promete una guía por las sendas de justicia, ¿qué quiere decir? Que de ahora en adelante cada decisión, cada movimiento, cada actividad que vos vayas a emprender, Él te va a estar guiando. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la escuela de formación, que el maestro nos decía: cada vez que ustedes vayan a hacer algo, pregúntenle a Jesucristo a ver qué opinan. Acá vemos este ejemplo. Acá nos está enseñando esto, que cada vez que nosotros necesitemos tomar una decisión, se la pidamos al Señor. Ustedes saben, todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Y si el Señor quiere guiarnos por senda de justicia, es para prosperarnos, pero también para protegernos. Es más, esto también indica que Él tiene la disposición total para guiarnos en todos los pasos con el fin de obtener una bendición plena en nuestro día a día, en nuestro diario vivir. Y algo muy bonito vemos acá: la restauración ofrecida por nuestro Señor también otorga una segunda oportunidad para vivir en santidad. Aquí cuando dice el salmista que Él nos guía por senda de justicia, equivale a vida en santidad.
Y vida en santidad, ¿qué es? Es sencillamente vivir nuestra vida conforme a la voluntad de Dios, conforme a lo que Dios dice y quiere que vos hagas. Y todos sabemos que la obediencia trae bendición. Importantísimo que lo tomemos en cuenta. Cuesta obedecer, y mucho. Pero cuando uno obedece, trae bendición. Si no obedece, sencillamente el Señor pues no te va a acompañar en algunas cosas, no te va a abandonar, pero por supuesto pues experimentarás que es hacer las cosas en tus propias fuerzas y después pues volverás arrepentido, te lo puedo asegurar. Ahora bien, tenemos una gran promesa. El Señor quiere restaurarnos, quiere que nuestros sueños se vuelvan realidad, quiere reflotar todo lo que nosotros hemos soñado y lo que hemos dejado quizás de lado. Y es algo que Él quiere para nosotros. Mas sin embargo, Él quiere que nosotros sigamos lo siguiente para poder obtener esa restauración por parte del Señor. Lo primero es que nosotros reconozcamos la necesidad de ser restaurados. Yo sé que a veces el término restauración lo asociamos a personas que quizás hayan cometido pecado. Pero ustedes saben que la restauración también abarca al resto de personas, no solamente a los que están en falta, sino también a los que consideran que no están en falta. Y aquí se ve que por orgullo o por vergüenza no reconocemos esa necesidad. Por algo será que la palabra de Dios dice que el que se cree firme cuide que no caiga. Por algo será. O por algo será que dice la palabra que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Por algo será. En conclusión, todos necesitamos una restauración. Algunos para ser libres de pecado, otros para reafirmar nuestros sueños, nuestras visiones. Y lo más bueno del asunto es que cuando nosotros venimos a Él, reconociendo esa necesidad de restauración, Él nos da esa gracia necesaria para nuestra renovación, como lo dice Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Acuérdense en la palabra que siempre hemos leído, hemos escuchado, la del fariseo y la del publicano. El Señor a quien bendijo más, al publicano, acuérdense, por la actitud de corazón. Entonces, nosotros tenemos que llegar, postrarnos ante el Señor y reconocer que cada vez necesitamos ser restaurados, necesitamos ser limpiados para que Él obviamente pueda actuar en nuestras vidas. El segundo paso para poder experimentar la restauración de parte del Señor es tener fe y la convicción de que Dios es capaz de restaurar lo que está roto en nuestras vidas, aunque esto parezca imposible. Hebreos 11:6 lo explica. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A veces nosotros somos atacados por falta de fe, por duda, pero ustedes saben que la fe no tiene que ser una fe grande. Si vos tienes una fe así de pequeña, como el grano de mostaza, con eso es suficiente. Y el Señor reavivará esa fe y el Señor empezará a actuar.
Quizás vos no lo veas, pero el Señor actúa. Y yo sé que en todos nosotros el Señor está actuando. No lo vemos, pero el Señor está actuando. No nos hemos dado cuenta, pero el Señor está actuando en este momento en nuestras vidas. Y como tercer paso para poder obtener la restauración de parte del Señor es la obediencia, o ser obedientes a lo que Dios nos dice, ser obedientes a su palabra. Debemos tener esa disposición para seguir las instrucciones que nuestro Señor da. Nosotros en nuestra Biblia vemos ejemplos de personas que obedecieron y como consecuencia fueron restaurados. Un primer caso, el rey David. En este momento todavía no era rey, llegaron al campamento en Siclag y se dieron cuenta que los amalecitas se habían tomado el lugar, se habían llevado a las mujeres, se habían llevado a los hijos y algunas cosas. Obviamente el pueblo, pues, los que seguían a David empezaron a angustiarse, se empezaron a sentir mal, quizás empezaron a murmurar en contra de David. Pero en ese caso, ¿qué hizo David? David se postró, buscó al Señor a través de los sacerdotes. Y el Señor le dio la indicación de que fuera por los amalecitas. Quizás en ese momento el Señor le hubiera dicho, no, no lo hagas. David no lo habría hecho, a pesar de tener los medios. Pero bueno, en este caso, el rey David, el futuro rey David, buscó a los amalecitas, pudo recuperar las mujeres, los hijos, todo lo que le habían robado, aparte de ovejas y ganado. Fíjense, esta historia del rey David fue mencionada, fue vivida mucho antes del tiempo de Joel. Y aquí ya vemos la restauración en sobreabundancia. También otro ejemplo que nosotros podemos ver en la palabra es de alguien que ni siquiera hacía parte ni siquiera hacía parte del pueblo de Dios. Es más, hacía parte de un pueblo que era enemigo del pueblo de Dios. El general Naamán del ejército de Siria. Ustedes saben la historia. Era un oficial de alto rango, era fuerte, era valiente, era prácticamente la mano derecha del rey de Siria, pero era leproso. Y fíjense que esa lepra le hacía pasar vergüenza. Ustedes saben que en la antigüedad la lepra era sinónimo de vergüenza. Inclusive él, siendo general, teniendo un cargo importante, se sentía avergonzado. Ustedes saben la historia que por medio de una de las criadas que tenía en su casa, se enteraron del profeta Elías. Él fue a consultar al profeta, el profeta le dijo que se bañara 7 veces en el Jordán. Al principio Naamán estaba reacio, ustedes saben que él consideraba que los ríos de Siria eran mejores que el río Jordán, mas sin embargo le insistieron, él obedeció, se metió en las aguas del río Jordán y fue restaurado de la enfermedad. Pero fíjense que no solamente fue restaurado su cuerpo, fue restaurada su estima, su vida fue restaurada también. Y él inclusive fue a buscar al profeta, reconociendo al Señor, diciendo que el Dios de los israelitas era el verdadero Dios. Inclusive ustedes se acuerdan que él quería darle regalos al profeta, pero bueno, el profeta no los aceptó. Y algo que me llama la atención es que Naamán fue impactado hasta tal punto que en su corazón el Señor estaba en su corazón. Él decía, yo quiero pedir perdón si por cuestiones de culto en mi país tengo que prestar apoyo a mi rey mientras mi rey adora a sus dioses. Naamán sabía que tenía que hacerlo por protocolo, pero fíjense, él pidió perdón. Él desde ya tenía la vida cambiada, ya tenía la vida transformada. Y dijo, el Dios de Israel es el verdadero Dios y yo quiero seguir a ese Dios. Fíjense, si Dios fue capaz de cambiar la vida a una persona impía, inclusive una persona que era enemiga de su pueblo, ¿por qué no lo puede hacer
con nosotros que lo tenemos en nuestros corazones. ¿No creen? Ya para ir cerrando el mensaje, yo sé que hemos escuchado, hemos leído que el Señor tiene planes para con nosotros, planes de bien y no de mal, a fin de tener un futuro con esperanza. Lo escribió el profeta Jeremías. Y ustedes saben que durante el tiempo en que profetizó Jeremías, el reino de Judá ya estaba a punto de caer. Pero fíjense, desde ahí el Señor ya tenía planes con nosotros. Y yo quiero que ese plan, ese sentimiento de esperanza, de que hay planes para el futuro, yo quiero que lo tengamos cada uno de nosotros en nuestras vidas. Es algo muy bonito, es algo maravilloso. Esto nos da motor, nos da motivación para vivir. Tenemos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Busquémoslo. Creo que nosotros lo cantamos hoy en alabanza, que no importaba las situaciones, que lo alabáramos, lo buscáramos a Él. Cuesta, sí, cuesta, pero sigámoslo haciendo. El Señor nos va a responder. En tiempo y a contratiempo, lo vimos en los ejemplos. En el momento indicado, Él va a responder. Ni temprano ni tarde. Va a responder en el momento justo. La lluvia temprana, la lluvia tardía, va a llegar en el momento. Y lo único que nosotros podemos hacer es decir gracias. El Salmo 91 del versículo 9 al 10, ¿qué nos dice? Porque has puesto Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada. Tomemos esta promesa en nuestros corazones, tomemos esta promesa para con nuestras vidas. Fíjense, acá prácticamente nos está diciendo, poné tu esperanza, poné todo en las manos del Señor, y el Señor va a prosperar el fruto de tu trabajo, el fruto de tu esfuerzo. Hagámoslo. Esta es una palabra de invitación. Nos está invitando a confiar más en Él. Confiar, creer más, avivar nuestra fe cada vez más. Y ya finalizando, en el Salmo 91, en el mismo Salmo, versículos 14 al 16. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Yo lo creo. Espero que ustedes también lo crean. De pie, pongamos de pie, vamos a orar. Gracias. Durante estos días yo sé que hemos tratado temas sobre la fe, sobre buscar al Señor. Hoy añadimos la esperanza. La esperanza no solamente de salvación, sino la esperanza de ver todos nuestros sueños cumplidos. La esperanza de ver cosas rotas reparadas y que nosotros podamos experimentar bendición y abundancia. Yo sé que a veces cuesta seguir, a veces cuesta continuar. Y sí, es natural que de pronto uno empiece a ser atacado por esos pensamientos de que ya no se puede, de que esto ya no va a ser realidad, de que esto no era para ti. Pero te animo a creerlo, las cosas son para ti, son para vos. Hay momentos
como les decía, hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos en nuestra vida. A veces nosotros tomamos malas decisiones y obviamente el tomar malas decisiones, en fin, tomar la decisión que sea, trae sus consecuencias buenas o consecuencias malas. A veces también cometemos pecado y no nos arrepentimos, seguimos de largo. Y el Señor siempre está ahí mostrándolo. Siempre nos muestra a través de su palabra, a través de los pastores, a través de amigos dentro del cuerpo. Nos muestra en forma directa o indirecta qué cosas tenemos que cambiar. Y a veces no hemos prestado el oído necesario. Si es así, no te preocupes. Pedirle perdón al Señor, porque el Señor quiere restaurar tu vida, quiere restaurarte. No consideremos la restauración solamente para personas que hayan cometido alguna falta. La restauración también implica varias áreas, como volver a tomar sueños, tomar aspiraciones que nosotros hemos tenido, que de pronto por el pasar de la vida, por las circunstancias, vemos que están lejos, pero están ahí, están esperando a que nosotros las podamos experimentar, a que nosotros las podamos vivir. Pero quizás el Señor se demora o retiene la bendición porque no te la quiere dar a esa versión de persona. Se la quiere dar a una versión mejor de vos. Alguien que esté dispuesto, alguien que tenga el corazón correcto. Yo sé que nosotros estamos en ese tiempo, estamos en ese proceso en nuestras vidas. Yo no sé qué es lo que estás viviendo actualmente, pero yo sé que el Señor tiene grandes cosas para vos. Créelo, hazlo vivo, actúa como si las cosas ya estuvieran, sin estar aún. Eso es un paso importante en la fe. Y eso también es un paso importante en la esperanza. Tal como lo mencionamos, el Señor tiene planes de bien y no de mal para que tengamos un futuro esperanzador. Tal como nosotros lo mencionamos, lo leímos en Joel. Si bien hubo un momento muy difícil, hubo un momento complicado cuando padecieron las consecuencias de esta plaga, pero vemos que el Señor no solamente les prometió, sino que el Señor cumplió. Hubo un tiempo de restauración de la relación para con Dios, cuando los llamó a que lo buscaran en ayuno, lo buscaran en oración, en asamblea. Pero después el Señor les dio todo para volver a empezar, pero para superar lo que ya tenían. Y es cuando les dice que comerían hasta saciarse y alabarían al nombre de Jehová Dios del Señor, y que nunca van a ser avergonzados. Yo quiero que nosotros sintamos eso. Quizás no en este momento lo estemos viviendo, pero sí en el futuro, que vamos a tener sobreabundancia, que vamos a ser prósperos, pero una prosperidad que viene de lo alto, una prosperidad que viene fruto de nuestra fe, de creer en el Señor, una prosperidad que viene fruto de ver cómo el Señor toma con sus manos nuestras actividades y las multiplica en forma sobrenatural. Y esto no solamente para bien nuestro, sino también va a servir para testimonio, para que otras personas conozcan a quien nosotros servimos, a quien nosotros glorificamos y a quien nosotros adoramos. Yo los invito ahí que esta palabra la tomen este sentimiento de esperanza para sus vidas
y que de ahora en más empecemos a caminar con ese sentimiento, empecemos a caminar con esperanza, con convicción de que es el Señor el que hace todo, de que es el Señor el que lucha por nosotros. Y así nosotros podremos después disfrutar de las victorias, disfrutar de las alabanzas, disfrutar de todo lo que nos ha dado el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, en esta mañana venimos delante tuyo. Te agradecemos, Señor, porque vos no nos has abandonado. Te agradecemos, Señor, porque vos has estado trabajando en nuestras vidas, has estado trabajando en nuestros entornos. Quizás no te hemos visto. Perdonadnos, Señor, si quizás hemos dudado. Perdonadnos por eso, Señor. Rechazamos toda duda, rechazamos toda falta de fe, rechazamos toda incredulidad y nos volvemos a ti, oh Señor. Señor, revisa mi vida, cambia mi vida, reafirma mi fe en ti, oh Señor. Señor, volvemos a colocar nuestras metas, nuestros sueños en tus manos, para que vos, conforme a tu voluntad, los cumplas, los hagas mejores. No sabemos en qué momento lo vamos a vivir o lo vamos a disfrutar, pero sabemos que lo viviremos, lo disfrutaremos y será conforme a ti, oh Señor, en la medida justa, en tu voluntad, y nos sorprenderemos cada uno de nosotros, por cuanto seremos saciados, invocaremos tu nombre, tendremos sueños y visiones y nunca seremos avergonzados. Nunca seremos avergonzados, porque te seguimos a ti, Señor. Vos, Señor, como buen padre, corriges a tu hijo. Y cuando nosotros obedecemos, sabemos que vos tenés lo mejor para con nosotros. También te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, porque a través de ese sacrificio hay restauración, primeramente de la relación nuestra contigo, y aparte de eso te agradecemos porque todas las demás cosas vienen por añadidura. Repitan después de mí: Señor Jesús, en esta mañana vengo delante tuyo reconociendo que he tenido falta de fe, que quizás la duda ha querido atacarme. Y también reconozco que he sido pecador. Mas sin embargo, me arrepiento de todo esto. Abro las puertas de mi corazón y te invito a que entres en mi corazón y que seas mi Señor, mi Salvador. Y por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Gracias, Señor, porque vos permitirás que vuelva a soñar, que vuelva a tener planes, que vuelva a revivir los planes que tenía dormidos, y así poder alabarte a vos. Gracias te doy, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.